que ustedes comprendan que la diferencia entre si se aplican o no los principios de animación es fundamental para que nos fluya la cosa. Vamos a comenzar y vamos a revisar, digamos, algunos de los trabajos que ustedes hicieron o de las evidencias que ustedes entregaron. Yo les dije hoy a David, ¿cierto? Y Carlos me envió el documento. David pues era en la animación en Photoshop. Entonces yo espero que David la haga en Animate y me envíe después de que vayamos a hacer este primer taller. Y como es un taller, ustedes deben hacer un trabajo. Y no un trabajo, una actividad más que un trabajo. A partir de lo que veamos hoy. Vamos a ver, digamos, un principio fundamental. Creo que es el principio que más nos da a nosotros la sensación de dinamismo en la animación. ¿Por qué? Porque es un principio que tiene que ver con la física, ¿sí? Con los pesos, con la velocidad, con todo ese tipo de cosas que cuando usted va a mover su personaje, cuando va a animar su producto, pues eso nos va a ayudar a que sea de muy buena calidad. Obviamente, entre más principios apliquemos, va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con vamos a enumerar cuáles son los principios. ¿Cuál creen ustedes que es el principio que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la física y que ustedes van a desarrollar un ejercicio con él? La exageración, ese es uno. Exageración, ¿tiene que ver con la física? ¿Será? ¿Ustedes qué creen, chicos? La exageración no es. Ya eliminemos la exageración. ¿Qué otro podrá ser? Arcos. Los arcos. Estirar y encoger. ¿Quién da más? Aceleración y desaceleración. Correcto, muchachos. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué vamos a comenzar por ese? Porque se van a dar cuenta que si nosotros aplicamos bien la aceleración y la desaceleración, con eso podemos hacer muchas cosas y complementar nuestras animaciones, ¿sí? Y lo que yo quiero es que ustedes se pulan en eso. La exageración nos ayuda ¿para qué? Para dar una intencionalidad, ¿sí? Los arcos nos ayudan ¿a qué? A que esa animación fluida, ¿sí? Que vamos a hacer con la aceleración y la desaceleración nos dé, digamos, junto con los arcos nos dé una sensación de realismo, ¿sí? Obviamente, como les digo, hay que complementarlas para que sea más real. Entonces, si yo tengo aceleración, desaceleración, más arcos, más una exageración, pues ya con eso tengo, digamos, una connotación diferente a que si tuviera algo muy plano, ¿sí? Que es lo que generalmente uno comienza a hacer porque está aprendiendo a utilizar la herramienta y demás. Entonces, miren, chicos, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer un ejercicio pequeño, ¿sí? Y vamos a ver ese concepto de aceleración y desaceleración, ¿vale? Me voy a permitir, ya les comparto a ustedes, me voy a permitir compartir la pantalla para presentarles, es la pantalla 1, sí. Mire, yo estoy trabajando acá en Animate, ¿sí? Tengo un documento que no he... ¿Ya están viendo, muchachos? ¿Me pueden indicar, por favor? Listo, voy a guardarlo por si se me va la... Esto se llama aceleración. Listo, eso es lo que vamos a ver. ¿Yo qué quiero hacer? ¿Cómo puedo yo trabajar la aceleración, el concepto de aceleración y desaceleración teniendo una esfera?
Eso lo veo. Lo que hice fue construir una esfera acá. ¿Sí? ¿Cómo? Eso lo estoy viendo allá. ¿Cómo, David? No, que no suena, pero ya. ¿Ya se aparece ve? la imagen. Que Ahora no sí, estaba viendo todos lo están nada. viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Entonces, miren, por ejemplo, si yo tengo este objeto, que es una esfera, y yo lo voy a mover a través del espacio, ¿sí? Yo tengo mi fotograma inicial, mi fotograma final, y lo voy a mover hacia acá, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues ya ustedes saben que puedo crear un motion twin, ¿sí? O para ustedes los que lo tienen en español, eso es interpolación clásica, ¿sí? Interpolación de movimiento clásica. ¿Qué pasa? Aquí yo no veo los fotogramas. Es muy importante que nosotros nos acostumbremos a utilizar esta herramienta que es el papel cebolla. Mire, el papel cebolla yo lo activo acá en la parte superior derecha, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, pues él me muestra. Yo digo, yo quiero que me muestre 5, 4 fotogramas, 3 fotogramas, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás. O lo puedo ampliar o reducir. Y si ustedes se dan cuenta acá, la distribución de ese movimiento es uniforme. O sea, ¿yo dónde inicio? Yo no tengo ninguna aceleración ni tampoco ninguna desaceleración. Entonces yo inicio. Es constante, exacto. Es un movimiento constante. Muy bien. Entonces yo hago esto y miren. ¿Sí? Él se va moviendo. Y no tiene ningún tipo de física aplicada. Entonces cuando yo lo exporto, pues sencillamente él lo que hace es moverlo y miren cómo se ve, ¿sí? Se ve pues demasiado plano. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar ese concepto de desaceleración? ¿Qué pasa? Cuando yo le aplico la desaceleración o le aplico como el peso a ese objeto, cuando tengo más corto o más largo esta línea. Bueno, yo voy a colocar acá otra. Cuando hay menos fotogramas, Cuando hay entre medio menos de la fotogramas, o sea, animación. digamos que aquí inicio, y este es mi fotograma 0. Este es mi fotograma 0, por ejemplo. ¿Sí? Ese es mi fotograma 0. Yo le coloco acá esto un color negro porque es que estaba haciendo otra cosa. Y esto no es un texto dinámico, sino un texto estático. Y yo tengo mi fotograma 10, que es este que está acá. ¿Verdad? Entonces, miren, mi fotograma 0, mi fotograma 10 y mi fotograma 5, que viene siendo más o menos por acá, ¿sí? Yo tengo una distribución igual. Si yo necesito que al inicio comience lento, desacelere, ¿yo qué debo hacer? Debo dejar más espacio entre mi figura o menos espacio, ¿sí? Menos espacio, correcto, Dejar ¿cierto? menos Si yo espacio. tengo acá, por ejemplo, mis fotogramas, mis objetos más unidos, y aquí los voy separando, ¿sí? Y aquí los voy separando, pues sencillamente cuando yo esté en el fotograma 1, va a comenzar lento, ¿cierto? Va a comenzar lento acá, va acelerando y va a terminar lento si yo también tengo acá pues los fotogramas mucho más cerca, o no los fotogramas sino los objetos mucho más cerca. ¿Cómo lo puedo hacer con esta interpolación para no dibujarlos todos? ¿Qué dice acá? Dibujé únicamente la primera, el primer símbolo, ¿sí? Voy a quitar esto un momento. Tengo el fotograma clave del final y él me construye la interpolación, me construye todos
los elementos que están intermedios. Pero esta animación tiene estas propiedades que ustedes ven acá, que se llama el twinning, ¿sí? Que ese es uno de los principios de la animación. Entonces, miren, yo puedo tener una animación en el eje X y en el eje Y igual, repartida en tiempo y distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es uniforme. Acuérdense, un movimiento uniformemente, aceleración, todo lo que vieron en física. Movimiento uniforme, movimiento acelerado, movimiento uniformemente acelerado, etc. Listo, entonces miren, si yo le digo que me haga un is in o un easy out, easy in o easy out, yo puedo decirle, ¿sí? Cuando le doy enter, que ya no sea una aceleración uniforme, sino que me lo cambie, ¿sí? Yo le digo de manera circular, tengo varios tipos. Voy a dejar esta que es circular, miren, si ve cómo me lo hace de una vez, aquí comienza. La separación es mucho menor, ¿sí? Miren, él me crea, en este primer fotograma voy a dejar solamente 3 para que no nos confundamos tanto. En el primero, en el segundo están más pegaditos, aquí se van separando un poco, ¿sí? Se van separando y al final, mire la separación que hay entre el fotograma 9 y el fotograma 10, ¿sí? Entonces eso me da una aceleración diferente, miren, ¿sí ve? Ya ahí yo tengo un movimiento distinto, un movimiento que, en el que yo le estoy aplicando una aceleración o una desaceleración. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacerlo al contrario? Claro, yo tengo aquí, ¿sí? Y quiero que en el fotograma 20, por ejemplo, ¿sí? ¿Listo? Sí, Es que la imagen a mí se me ve congelada. Se ve congelada la imagen, no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿alguien más tiene ese problema? Está congelada la imagen, no veo nada. ¿Alguien más tiene ese inconveniente, chicos? No. No. Debe ser la conectividad, David. ¿Sí? Sí, debe ser su conectividad de pronto, porque pues si todos vieran congelado, sería por eso. ¿Sí? Entonces, sería si yo tuviera problemas de conectividad, tendría ese inconveniente con todos, o sea, no solamente usted. Si quiere, dele clic como al pin donde usted tiene ahí mi imagen, dele clic y vuelva y le da clic a ver si ya se desbloquea, si no, salga y entre de nuevo, ¿vale? A ver, entonces miren chicos, si yo quiero seguir moviendo ese objeto, ¿sí? Yo lo que hice fue crear otro fotograma clave y le dije hasta dónde quería moverlo y le digo acá crear una interpolación de movimiento clásica y él automáticamente me lo coloca como en auto, ¿sí? Uniforme. Yo puedo decirle, necesito que me dé un easy out o una esto es aceleración y esto es desaceleración. Entonces, si yo acelero, comienzo con los fotogramas muy pegaditos y luego los separo. Si yo quiero desacelerar, lo que hago es comenzar al contrario, comenzar con los fotogramas, con los objetos muy separados entre fotogramas y luego los comienzo a unir. O sea, que se vaya rápido al principio y luego se vaya desacelerando. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es esto, decirle, y si doy círculo y le doy enter. Y entonces él ya me dice, mire, de una vez, si yo coloco acá, mire la diferencia entre uno y otro. ¿Sí ven? Miren. Entonces mire cómo, ¿sí ven? Como llega, acelera y desacelera. Entonces acá, de 0 a 100 y de 100 a 0. ¿Sí? Ya cuando yo tengo esto, pues ¿sí ve? Mire el peso, es diferente. Ahora, si yo lo pongo a rotar o lo que sea, es diferente. Bueno, abajo se me desaparecen los fotogramas porque yo no estoy sino aplicando a la... ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Porque si yo vamos a hacer el ejercicio de hoy, el reto de hoy es
hacer un péndulo, chicos, un péndulo. Fácil, que se mueva de la manera más original posible, que se mueva de la manera más real posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es un péndulo? Un péndulo es un movimiento que comienza ¿cómo? De acá hacia acá, ¿cierto? Siguiendo una guía. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en lo posible por lo menos 2 o 3 principios de la animación solamente con este movimiento, haciendo el péndulo. ¿Qué es lo que deben hacer ya cuando ustedes tienen claro cuál es la aceleración y la desaceleración? Pues sencillamente también van a poder tener claro cómo funciona el péndulo. Entonces, vayámonos a la vida real. Ustedes han visto los relojes, ¿cierto? ¿Cómo comienzan? Ustedes creo que me están viendo ahí. Ustedes comienzan y voy a trabajarlo con el lapicero. Entonces comienzan acá, ¿sí? Aquí comienza o sea, con poca aceleración, la gravedad hace que acelere y cuando llega al punto máximo del otro lado desacelera. Entonces tenemos una que aceleración, punto máximo de aceleración y aquí desaceleración, punto máximo de la desaceleración y luego se devuelve desaceleración, punto máximo de la aceleración es en el centro y luego comienza a desacelerar, punto máximo de la desaceleración. ¿Listo? ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando curvas. Entonces ahí vamos a trabajar esta curva, ¿sí? Con ese péndulo, con esa imagen, con esta bolita, pues. ¿Y cómo lo vamos a hacer, chicos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues es muy sencillo, miren. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a colocarle a esta bolita, a este círculo, le voy a colocar una línea, ¿sí? Y esa línea me va a llevar, ese va a ser mi centro, perdón. Este va a ser mi péndulo. Listo, yo voy a suponer que aquí va. Ahí se está moviendo ¿cómo? Derecho, ¿por qué? Porque yo no tengo ninguna curva, no tengo absolutamente nada. Solamente tengo este objeto. ¿Cómo hago para que se mueva desde acá? Pues sencillamente le doy Q o la herramienta transformación que me tiene que es el punto, el pivote, y yo lo que hago es ponerlo acá, ¿cierto? Y le digo, listo, yo me voy a mover, ¿cómo? Me voy a mover de acá, y tiene el pivote por allá en otro lado, está. Voy a hacer algo y es activar las reglas, le doy control alt R, control alt shift R, y activo o desactivo las reglas, o acá le digo, miren, view o ver reglas. Y voy a decir que en el 340 va a ser mi punto, ¿sí? Acá, miren. Ese va a ser mi 00, por ejemplo. Voy a borrar todo esto para hacerlo desde 0. Y voy a hacer solamente una parte, ¿sí? Aquí está solo el fotograma con este elemento que es un símbolo o un símbolo que es un clip de película, y lo que voy a hacer es acelerar y desacelerar y hacer el movimiento pendular. ¿Cómo se hace el movimiento pendular? Entonces usted dice, bueno, ¿cuántos segundos voy a trabajar yo? ¿Cuántos segundos se va a demorar el péndulo en hacer de un lado para otro? ¿Cuántos segundos creen ustedes que se demora un péndulo, muchachos, en hacer eso? En ir y volver. En completar un ciclo, que es ir y volver. Sí. Diría que unos 2 segundos. 2 segundos, listo. Miren que aquí, cuando yo le doy clic afuera, al lienzo, me dice, usted tiene 12 fotogramas por segundo, vamos a trabajar con 24 fotogramas por segundo. El ancho y el alto, pues eso ahorita no nos interesa, ¿sí? Esto lo puedo hacer más grande o más pequeño, yo lo dejé acá, como para que veamos el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, si son 2 segundos, 1 segundo es ¿dónde? Pues acá.
24 fotogramas. Entonces yo digo, en un segundo yo tengo que ir ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Mire, creé un fotograma clave en un segundo y en ese segundo tengo que ir ¿hasta dónde? Hasta acá. Si se dan cuenta que como lo moví, cuando yo lo muevo con Shift, él me da tantos grados. Si lo quito el Shift, lo puedo mover como quiera. Entonces, para que me quede igual, yo lo muevo con Shift y le doy acá. Entonces, ¿dónde inicio? Acá. ¿Dónde termino? Acá. Pero, ¿qué pasa? Ustedes tienen que aprender que hay fotogramas intermedios. Yo tengo este fotograma que es el inicial, este fotograma que es el final, pero hay un fotograma intermedio que es en el fotograma número 12. Entonces, yo aquí coloco otro fotograma con F6, ¿sí? Un fotograma clave, y le digo que este es el que me va a quedar en la mitad. Entonces, mire, ya tengo uno acá, otro acá, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Y así voy creando yo, bueno, me quedó un poquito torcida la línea, ¿no? Por eso es que se ve ahí chueca. Y así voy creando mi animación. Yo no puedo esperar que mi animación vaya a ser la fotograma 1, fotograma por fotograma, a ver cómo me va quedando. No, yo digo, ojo, fotogramas claves, o pose a pose, ¿sí? Otro principio de animación que nos puede servir como base. Pose a pose es, yo tengo una pose acá, inicial, tengo una pose final, pero tengo una pose intermedia, que es esto. Si yo lo que voy a hacer es coger un balón y ponerlo de acá abajo, acá arriba, si todo este movimiento tiene una cantidad de fotogramas, pero tengo una pose inicial, una pose intermedia, una pose final. ¿Sí? No sé si me están viendo ahí en la cámara, yo estoy haciendo aquí muecas y todo como para que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, chicos. Usted tiene esa pose inicial, pose del centro y pose final. Yo acá le voy a dar crear una interpolación clásica. Entonces, miren, él me crea la interpolación, ¿sí ven? Y aquí le digo crear otra interpolación clásica y él me hace todo el movimiento, vea. Es más, si yo le doy Enter, ¿sí? Él me lleva hasta allá. ¿Qué pasa? Que yo tengo que devolverme. Entonces, un segundo voy acá, otro segundo me devuelvo, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Pues sencillo. Si yo ya estoy acá, ¿ahora qué necesito? Esta otra pose intermedia. Copio este fotograma clave y le digo, 25 más qué, más cuánto tengo que ponerle. 12 fotogramas, ¿no? Sí, señor. Que es la mitad. Entonces le digo, insertar fotograma, ahí me lo pone. ¿Sí? Aquí está este, yo le digo copiar fotograma, perdón. Le digo aquí que me inserte el fotograma clave y le digo pegar fotograma, ¿sí? Entonces, mira, aquí está, se fue, se devolvió al centro y ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a copiar este fotograma, el primero, y decirle que ese fotograma está en el segundo 2. Entonces, aquí, pegar fotograma, mira ahí, le digo crear animación clásica y él me tiene toda la animación, mira. Viene acá, hasta acá, se devuelve hasta allá. ¿Sí ve? Mire. Ahora, va y se devuelve. Yo podría decir, esta es mi animación. Pero, ¿qué pasa? Aquí no tiene aplicado absolutamente ninguno de los principios de animación. ¿Sí? Salvo de pronto el de la curva, porque me está siguiendo una curva. ¿Sí? No más, esto me sigue una curva, pero no tiene ningún principio de animación, no tiene aceleración, no tiene desaceleración, no tiene una animación complementaria. Yo puedo a la cuerda hacerle una animación complementaria para que se vea muchísimo mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer, chicos? Vean. Y necesito que ustedes lo resuelvan. Ya vimos cómo aquí ustedes pueden verificar, mire, movimiento constante, ¿sí ven? Constante. Entonces, aburrido, ¿sí? Constante es igual a aburrido, acuérdense de eso. ¿Qué tengo que hacer? Aquí es clásico, o que tengo que hacer un easy in o un easy out. Claro, un easy in, mire. Aquí, menos, acelera. Y de ahí en adelante ustedes pueden crear
una sensación de física, de peso, de aceleración diferente. Voy a ponerle solamente esto. Mire, si ven que como comienza despacio, lo que pasa es que luego sigue uniformemente acelerado, ¿sí? Pero comienza despacio, ¡pum! Y allá vuelve. ¿Cuál es la tarea? La tarea y la actividad y el reto. En media hora, chicos, ¿sí? Ustedes van a hacer que ese péndulo se mueva lo más real posible, ¿sí? Lo más real posible, utilizando la aceleración y la desaceleración, y si desean, pueden incluir otros principios de animación. Ojo, cualquiera de los principios, el que mejor quede va sumando puntos. Y al final de todos estos talleres, entonces miramos a ver cómo de nuevo esos retos se convierten en bonus. ¿Listo? Si está claro, chicos, ¿qué es lo que yo quiero? Que comencemos a trabajar con este principio, haciendo este taller. Eso. Son las 5:27. A las 6 de la tarde, ustedes deberían tener algo parecido a esto. ¿Listo? Si se dan cuenta cómo eso tiene 3 principios de animación, 4 principios de animación ahí. Y se ve muy diferente esto que ustedes ven acá a esto que ustedes ven acá. Miren la diferencia entre ese y este. ¿Sí se dan cuenta? Solamente aplicando algunos principios de animación, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna duda ahora. Si ustedes tienen dudas de alguna cuestión, me van diciendo y yo les voy resolviendo, ¿sí? Pero con eso que vimos ahorita, que yo estaba mostrándoles en Animate, se puede llegar a lograr ese resultado final. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Qué pena es que yo no vi porque, no sé, se me cambió la cámara en su momento. ¿Cómo fue que agrupó, digamos, esa línea al objeto? ¿Cómo agrupé cuál línea? ¿Acá? Sí, como la cuerda a la esfera. ¿Me acuerdas? Ah, pues yo tenía la esfera en un clip de película. Lo único que hice fue entrar al clip de película, crear una capa adicional y le puse la cuerda. Ahora la puedo quitar, ¿sí? Y ya, miren. Ahí queda solamente la esfera. Yo puedo, ahora si ustedes quieren colocar la cuerda independiente para que la animación quede diferente y quede mejor y miren a ver cómo mueven la cuerda también, es otra cosa. Lo pueden hacer, ¿sí? Esto les voy a dar una pista y es, lo hice en 15 minuticos, ¿sí? Ahorita. Y lo hice con la cuerda independiente de la esfera. ¿Listo? Entonces yo sé que ustedes en media hora seguramente lo van a poder hacer. Ya tienen, en este momento tienen media hora, muchachos. A las 6 revisamos quiénes han terminado y en esta media hora les voy a dar alguna asesoría en el caso de lo que necesiten. Miren. Esto es lo que nosotros tenemos generalmente, ¿sí? Y esto ya tiene 3 principios de animación. Y es un movimiento básico, simple. Son tres principios de animación. Arcos, 4 arcos, aceleración, desaceleración, el stretch and squash que ustedes ven y que además de eso es una animación complementaria, ¿no? La animación de la cuerda es una animación que complementa la animación de la esfera, del péndulo. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, estoy dispuesto a contestarla. Mientras tanto,
necesito que ese reto inicie. Ahí los dejo y los escucho, ¿vale? Ahora voy a desconectar la cámara un momento y quedamos listos para que ustedes, si tienen alguna inquietud, me cuenten. Déjeme ver la pantalla, David, por favor. Eso. Listo. Entonces, dele clic en cualquiera, ahí en la línea de tiempo, en cualquiera de las... En cualquiera cualquier fotograma, dele clic. Allá en la línea de tiempo. A cualquiera. Dele clic a cualquiera. Ahí, afuera. Eso, ahí. Mire, en la parte... dele clásico. Eso, ahí está, aceleración, vea. Si usted no le da clic ahí en esa interpolación o en una interpolación, pues no le aparece esa opción porque usted necesita interpolar eso. ¿Listo? Darle aceleración a la aceleración ahí. ¿Listo, David? Ya la encontró, ¿no? La encontré, gracias. Sí, ahí está recta en ese fotograma clave y en el primero está doblada. Pero ¿qué pasa? Que ella no le va a hacer lo que usted quiere y seguirle la esfera, que es lo que supongo desea hacer, ¿verdad? Sí. Empezando porque no tiene ningún tipo de animación arriba. O sea, en la capa 2, usted no tiene ahí ningún tipo de animación. Tiene que darle ahí clic derecho al fotograma, pero al fotograma donde quiera animar. Ahí. Crear interpolación de qué, de forma, porque eso es una forma, supongo. Sí. Sí, es una forma. David, si usted le da listo, si usted le da interpolación de forma, dele ahí y mire cómo va qué va a pasar. Le va a transformar. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Debe hacer una animación cuadro a cuadro para que le funcione realmente lo que quiere hacer. Ya miramos eso, ¿listo? Que nos queda un minuto. Los que no alcanzaron a hacer la cuerda, no importa, tranquilos, ya miramos eso. Y ahí, ojo con ¿dónde están las curvas, no? Las curvas no las veo. Déjeme ver el papel cebolla, David, a ver cómo está la aceleración y esto.
Ajá. Déjeme ver. Ah, ok, pero mire que no le hizo curvas. Usted no le hizo curva. Si ve que tiene una B, mire, ahí el movimiento es en B. ¿Por qué? Porque usted puso de acá hasta allá y el pivote lo dejó seguro en el centro. ¿Me acuerdo que yo les dije, ojo con que el pivote debe estar a un lado donde usted va a hacer el movimiento pendular? Bueno, lo importante es que, bueno, aquí tenemos aceleración y desaceleración, pero solamente de ida. Vale, bueno, se acabó el tiempo. Ya estamos revisando el de David, que tiene esas dos cuestiones, ¿no? Uno, está bien porque miren que ahí está la aceleración, aquí, y desaceleración ahí. ¿Qué faltó? La curva, ¿cierto? El tema de la curva. ¿Quién más quiere mostrarnos su actividad? Muchachos, a ver cómo nos fue. A ver quién se ganó los puntos. Y ya miramos lo de la cuerda, ¿listo? Ya miramos lo de la cuerda. Compartir el mío, pero yo fallé en algo con respecto a la fluidez de la animación, tal vez por la ubicación de los fotogramas clave digamos que en el clip. Sí. Déjeme ver. Yo no, la cuerda no pude hacerla y no me aparece el papel cebolla. O sea, de hoy, Claro. ¿Cómo que no ahí? No, ¿por qué no le da clic? Dele lo mismo. Dele ahí en la opción, eso, ahí. aquí sale, pero mire, o sea, no me salen ¿sí ve? Es tan raro. Pero para ahí Que igual está la aceleración y desaceleración. déjeme, venga, reseteé el clásico. Déjelo en clásico, es que ahí no sé por qué no le aparece. Debería aparecerle sin problema. ¿Cómo hago? Ahí arriba, donde está el no, antes, ahí, espacios de trabajo, dale clic ahí, dele clásico. Ay, pero ¿por qué? Y ahora que No, mire, no, quítele el bucle, quítele esa opción de bucle ahí, pero no le aparece tampoco. un poco No sé si de pronto le modificó las preferencias, dele restablecer clásico, a ver, allá mismo, ¿y en dónde que le hago? Clic derecho. ahí en la... Sí, pero entonces ahí dele ahí, arriba, eso, en la flecha, no, abajo, ahí, ¿qué opción le da? Restablecer, dígale que sí. Pero es muy raro que no les parezca. No, al igual quedó bien. La cuerda sí era invisible. Sí. La cuerda era invisible. Pero ahí está la aceleración y desaceleración. Sí, está bien. Sí, se ve. Y esa es la guía. Sí, Correcto. Perfecto, está bien. Eso. Listo. ¿Quién más quiere presentar? Muy bien, Carlos. Yo instru. Sí, con la bola. Steven, por favor. Voy. ¿Ya lo ven? Sí, ahí estamos viendo. Vale. Ah, bueno. Sí le aparece. Ajá. Desaceleración. Y ahí. Ajá. Lo que sí no pude fue Perfecto. con la cuerda. No, o sea, no sé si tocaba hacer la parte o conjunto a la Sí, era mejor hacer la parte para que le diera más. Reproduzcalo, dele control enter. Mira, vamos a ver cómo se ve. Está muy rápido, ¿no? por la cantidad de fotogramas que Sí. que dice solamente 19. Y tiene 30, el FPS tiene 30 fotogramas, entonces tiene medio segundo. Ujú. Por eso. Listo, perfecto.
Pero bueno, ahí ya, en ese último, mire, ahí, si ve con la separación está uniforme, dele clic ahí y déjeme ver ahí, y déjeme ver cómo está, miren, está automática. Ah, no, Classic es Easy In, déjeme ver qué tiene. El sim. El sim porque está entrando hacia el otro, hacia adentro nuevamente. Y aquí creo que tiene. No, sí tiene Ah, la- ya es esa parte. Ah, ya se ve bien. Sí, O sea, listo. no sabía cómo utilizar esto y pues me puse a mirar, a mover parámetros aquí, a mirar esto, a mirar esto. Yo me di Sí, cuenta que le podía asignar un valor y utilizando el papel cebolla me di cuenta que cambiaba. O sea, si yo me sí, voy a... claro, pero si usted, digamos, hay predeterminados, ¿no? Usted lo puede hacer manual, pero también hay predeterminados. Ah, sí, estos de aquí. Entonces, estos, exacto. Y Pero ahí usted puede incluso incluir Easy In, Easy Out. eso fue lo que Pero, no claro, sabía cómo hacerlo, incluir los dos. en una parte el Easy In y en el otro el Easy Out. Yo les voy a regalar el archivo fuente de lo que yo hago, ¿sí? Vale. Es que hice supremamente rápido para que ustedes lo miren, lo revisen, lo analicen, ¿vale? Ok. ¿Quién más quiere, gracias Steven, quién más quiere presentarnos lo que alcanzó a realizar, chicos? ¿Ninguno? Yo instruyó. Johan, por favor, compártanos su pantalla. A ver. Reprodúzcalo, dele control enter, que ahí yo me doy cuenta cómo quedó. Bueno, eh, se ve como si yo le estuviera moviendo, ¿no? Como si lo estuviera moviendo. Claro que es que yo creo que como se cortan algunos fotogramas por el lag. ¿Cómo hizo el movimiento de la cuerda, Johan? ¿Lo hizo en la misma capa? Johan. No le escuchamos. Instru, pues como Sí. hice, pues resulta que trabajé sobre el mismo objeto. Sí. Y O sea, adentro le hizo. exacto, ahí estaba. ¿Sí me entiende? O sea, Adentro. convertí ese símbolo, lo volví a trabajar, pero entonces por dentro, para poder darle el efecto de la, de la, de la la, cuerda de la esa. cuerda. ¿Y cómo está por dentro? Dele doble clic, déjeme ver cómo está la animación por dentro. Dele No, doble clic al objeto. cuadró, Instru. Ya verá, ve que descuadró. ¿Sí ve? Está por ahí en la... Empezaba desde el inicio, pero Sí. no moví algo y se descuadró y me empezó a Bueno, poner bien que digamos avanzó en el trabajo ahí con la cuerda. Ya les digo cómo se puede hacer eso y mañana iniciamos con una herramienta que les va a ayudar a que todo sea más fácil con respecto a ese tema. ¿Listo? Entonces, si quieren, gracias. Esto va a ser con un transformador, ¿no, Instru? Sí, sí, ya miramos cómo es. Puede dejar de compartir y ya les comparto. Yo le voy a decir cómo lo hice yo. Se podía hacer como lo hizo Johan también. Sí, hay varias maneras de solucionarlo. Les voy a decir cómo lo hice yo. Aquí está. Mire, esta es la cuerda,
bueno, le cambié los nombres. Le puse cuerda a la esfera y le puse esfera a la cuerda. Entonces la cuerda es esta. ¿Por qué la hice en la capa inferior? Porque pues si yo me paso, no se alcanza a ver la cuerda por encima. ¿Sí? Entonces miren, ¿qué fue lo que hice? Esto sí lo hice animación cuadro a cuadro. ¿Sí? ¿Y con qué lo hice? Efectivamente con esto, con la herramienta W, que es una herramienta de transformación. Entonces, yo lo que realmente hice fue trabajar con esta herramienta de transformación para, dependiendo de cómo iba el movimiento, poder hacerle un poco de flexión, ¿sí? de stretch y de movimiento complementario a la animación de la esfera. Entonces, miren, en cada uno de los cuadros lleva digamos, un movimiento independiente, la esfera, pero también la cuerda. Y aquí traté de hacerle un movimiento diferente como para que se viera que el peso de la cuerda, ¿sí? Que la cuerda se tensiona cuando llega a su punto máximo, ¿sí se dan cuenta? Cuando llega a su punto máximo la esfera y comienza a acelerar de nuevo. Y ahí viene, aquí, mire, si ustedes ven aquí viene de una manera y luego cambia por la física y estira y queda con el mismo fotograma inicial de la misma forma, de esa forma. Entonces cuando yo le doy control enter, ¿sí ven? Que ese movimiento a este lado de la cuerda, como si lo estuviera tensionando, le da un poco más de agilidad al movimiento. Entonces miren, con esas simples herramientas, esas simples funciones, ustedes se dieron cuenta que ya la física funciona mejor. ¿Qué vamos a seguir haciendo mañana y el viernes? Vamos a trabajar otros principios con otros ejercicios, ¿sí? En donde no comencé por el estirar y encoger, porque a partir de esto que ustedes están haciendo vamos a hacer un ciclo dinámico, ¿sí? De integrar la mayor cantidad de principios de animación posibles utilizando este péndulo. Luego, cada uno lo que va a hacer es un storyboard de qué quiero hacer después de que haga yo este péndulo. Mañana vamos a ver cómo utilizar esta herramienta de transformación para que eso se pueda hacer, miren, ¿sí? Como si fuera la malla. Si se dan cuenta, yo puedo colocar unos pivotes, eso les digo cómo se hace mañana, y a partir de eso, entonces modificar cuadro a cuadro la forma, de una forma que yo preestablecí para hacerlo. Lo puedo hacer con los brazos, las piernas, con cualquier elemento, aparte pues de este que es el ejercicio. Eso puede ser una mano, una pierna, y ustedes se han visto que en algunos tipos de animación los personajes doblan los codos en U, ¿sí? Digamos en los que yo les di de referente para los que estamos trabajando con la gobernación, estos giran en U, los brazos, las piernas, que son movimientos de cartoon. Se puede hacer con esta herramienta. Le facilita a uno muchísimo digamos, la actividad de animar. Entonces, chicos, miren, ¿qué vamos a hacer? Ustedes me van a enviar, por favor, cada uno lo que hizo, el taller que hizo, al WhatsApp. Envíenmelo. Y después de que terminen de enviármelos, yo les voy a enviar este. ¿Listo? Y van a ir pensando, mañana vamos a ver el estirar y encoger, ¿sí? Con este primer movimiento, lo pueden ir puliendo, lo de la cuerda, los que quieran. ¿Para qué vamos a hacer con este elemento después para hacer un squash and stretch o estirar y encoger? ¿Listo? Y luego le vamos aplicando otros principios de la animación y vamos construyendo entre todos un corto, una animación pequeñita que tenga todos los 12 principios, que es lo que estamos buscando hacer,
¿sí? Cada uno seguramente le quedará diferente porque su visual o lo que quiere hacer con esa pelotica o con esa cuerda es diferente a lo que quiere hacer, a lo que cada uno tal vez piense. Yo tengo algo en mente, luego lo vamos a revisar, ¿listo? Pero ustedes es importante que también lo vayan pensando. Entonces, muchachos, miren, aquí, pasito a pasito, ya con ustedes habiendo realizado su primer ejercicio, podemos con esta guía y con estos talleres ir practicando. Entonces envíenmelos por favor, 15 minutos hasta las 8:30 recibo. A ver quién quedó primero, segundo y tercero y vamos sumando. ¿Listo? ¿Le mandamos como tal el archivo? El Solamente FLA, claro, el FLA, yo con el FLA sé qué tengo que hacer. Los reviso todos, ¿vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, peticiones, quejas, reclamos? ¿Les parece que así funciona mejor la cosa? Sí, funciona mejor. Aunque yo estoy perdida porque no me quedó bonito. Pero ahí voy. Entendí mejor. Listo, yo les voy a compartir la grabación con todo esto que hemos hecho para que ustedes vayan teniendo ahí el compilado, vayan practicando. Ahorita hago el compilado de las 2-3 grabaciones que hice el día de hoy. Se las envío para que las revisen, ¿listo? Y vayamos aprovechando e ir haciendo, ¿listo, chicos? Entonces, que tengan muy buena tarde, que descansen y de ahora en adelante pues vamos a seguir trabajando de esta forma, esta parte, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Vale, Chao. gracias. Chao. Bueno.